preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Buenas noches, hermano, el Señor le bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos, de manera virtual, pero reunidos gracias al Señor. Quizá desearíamos estar en el templo para poder vernos, para poder hablar, por supuesto para poder alabar y bendecir el nombre del Señor juntos. Pero es un tiempo diferente, un tiempo que el Señor lo ha permitido, seguro que tiene un propósito, y cuando pasan los días el Señor nos va a seguir mostrándonos aquello que quiere hacer en nuestra vida, aquello que quiere hacer en la sociedad. Y damos gracias al Señor, damos gracias porque el Señor nos ha bendecido. Y bueno, es un tiempo donde debemos cuidarnos, cuidar de nuestra familia, estar guardado en casa, pero también es un tiempo donde debemos cuidar de nuestra salud espiritual. Un tiempo donde debemos aprovechar para poder orar más y reflexionar en su palabra. Es un tiempo diferente. Y veníamos los diferentes sábados reflexionando sobre algunos puntos que son características que nosotros deseamos y cómo pensamos en la iglesia. Ya estuvimos viendo acerca de que deseamos una iglesia que sea fundamentada en la palabra de Dios, una iglesia cristocéntrica que piensa en términos de humildad y misericordia. Y hoy, que no es casualidad porque no existen las casualidades para el Señor, estamos pensando en una iglesia que construye estrategias actualizadas. Y esto es una realidad, ¿sí? La iglesia debe, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, buscar estrategias que sean actualizadas, ¿sí? Construir estrategias con el único propósito que es de bendecir y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Los principios son los mismos, eso no se pueden tocar, que el Evangelio sea extendido. Pero tenemos la posibilidad de poder buscar estrategias, ¿sí? Renovar las estrategias para poder bendecir a las personas. Y bueno, hoy estamos con esta herramienta que es la tecnología, y el Señor nos ha permitido poder llegar con la palabra a muchas personas, ha permitido que nos podamos edificar y bendecir los hermanos también. Y damos gracias, ¿sí? Muchas veces no nos gusta la tecnología o decimos que la tecnología no es buena, pero la tecnología bien utilizada puede ser una muy buena herramienta para poder bendecir a otro con la palabra. Y hay un pasaje en la palabra de Dios, en el Éxodo 31, que dice: habla Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Preciosa palabra del Señor, preciosa porque dice que lo ha llenado del Espíritu de Dios, ¿sí? Y esta es una de las primeras referencias en la Escritura a ser lleno del Espíritu Santo.
La idea que acá expresa, o se expresa, mejor dicho, es que el Espíritu de Dios enriqueció las capacidades innatas de estos hombres, como lo puede hacer con vos, como lo puede hacer conmigo, con sabiduría para cumplir con sus instrucciones, inteligencia para resolver los complejos problemas del proyecto, en ciencia y en todo arte necesarios para realizar el trabajo adecuadamente. Damos gracias al Señor porque su Espíritu Santo puede guiarnos y podemos ser perfectos instrumentos en sus manos. Quizá perfecto no sea la palabra, pero podemos ser muy buenos instrumentos en sus manos. Él puede permitirnos, nos puede dar estrategias, esas estrategias renovadas, esas estrategias nuevas que necesitamos para poder alcanzar a otro para Cristo. Y dice que Él también da sabiduría para cumplir con sus instrucciones. ¿Y qué sucede cuando aparecen los problemas? También dice que Él da inteligencia para resolver esos complejos problemas. ¿Sí? Esos problemas que atañen a un proyecto. Y los problemas surgen, ¿sí? Cuando uno está en el camino del Señor, cuando el Señor, cuando nos dejamos utilizar por el Señor y vamos avanzando con el Evangelio, comienzan a aparecer los problemas, ¿sí? Los problemas están, pero sabemos que Él nos va a dar inteligencia, sabiduría para poder resolverlo. Y también dice en ciencia y en todo arte necesario para realizar un trabajo adecuadamente. ¿Sí? El Señor no quiere cosas a media. Si Él quiere que hagamos las cosas buscando la perfección, porque Él es un Dios perfecto. Entonces, hermanos, hemos en este tiempo visto como muchos hermanos en los distintos ministerios han tenido que aprender, otros ya sabían, de poder hacer video, de poder coordinar, de poder compartir. Y tuvimos que buscar distintas estrategias, ¿sí? Porque el deseo de nuestro corazón era que nuestros niños, nuestros matrimonios, nuestros hombres y mujeres puedan tener, recibir la palabra, las enseñanzas, ¿sí? De la palabra. Y damos gracias al Señor. Así que yo los insto a que pongamos nuestra vida en manos del Señor y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe cada día y que nos dé nueva estrategia, nos dé sabiduría, nos dé creatividad para poder llevar adelante su palabra, para poder ser de bendición para aquellos que no le conocen. Dios les bendiga y ahora le voy a pedir a mi esposo, al pastor, que pueda estar dirigiendo en una oración para poder bendecir la palabra del Señor que va a ser traído por nuestro hermano Rodolfo. Bueno, vamos a estar orando, así que les voy a pedir que puedan estar inclinando su rostro y poder poniendo esta reunión en las manos del Señor. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por poder estar juntos, Señor, a través de estos medios, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por el sacrificio precioso que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, quiero orar y bendecir la vida de Rodolfo, nuestro hermano Rodolfo. Te pido que tú estés bendiciéndolo, Señor, que nosotros podamos estar abriendo nuestro corazón y nuestras mentes para entender lo que tú tienes preparado a través de él, Señor. Padre amado, bendice esta reunión, bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino.
Buenas noches, hermanos. Hoy estamos transmitiendo desde un lugar particular. Lo estoy haciendo desde el patio de mi casa. Este es un mensaje que ya está grabado. Estoy grabando hoy, Jueves Santo, a la tarde, con la intención de que podamos compartirlo con efectividad el sábado a la noche. El mensaje de hoy se titula Libertad del temor en Cristo. Hoy estamos en víspera de Pascua, ¿sí? La Pascua judía es la fecha en donde sucedió la pasión de Cristo, o sea, todo lo que fue la traición de Judas, todo su calvario de Cristo hasta llegar al Gólgota, donde fue crucificado y muerto, ¿sí? Y más el periodo hasta la resurrección, ¿sí? La Pascua, cuando sucedió eso, sucedió durante lo que era el Pesaj, la Pascua judía, que fue cuando el pueblo judío fue liberado del espíritu del ángel de muerte que venía como la última plaga final sobre Egipto, ¿sí? El ángel de la muerte que se llevó con todos los primogénitos y que no tocó la casa, ni nadie de los que estaban en la casa, ¿sí? No tocó ninguno de las casas que estaban marcados con la sangre del cordero, ¿sí? Ese cordero pascual, ese cordero que en la Pascua actual es Cristo, es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la pasión, ese pasar de la muerte es el Pesaj, como yo lo leí, es el nombre de la Pascua, ¿sí? La pasión de Cristo sucedió durante la Pascua y por medio de su muerte y resurrección es que la condenación de la muerte que nosotros teníamos por el pecado de Adán desaparece y los cielos se abren para nosotros de una vez y para siempre. Dice que cuando Cristo murió hubo un terremoto y se abrió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso simboliza que nosotros a través de Cristo tenemos pleno acceso al lugar santísimo. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros, los que aceptamos por fe este regalo, pasamos entonces del reino de esclavitud al reino de la libertad, del reino de temor al reino de seguridad, del reino de pecado al reino de justicia, es decir, del reino de Satanás al reino de Dios. Este reino está disponible para todos aquellos que aceptan el regalo gratuito de Dios, es decir, que no hay que pagar, ni pactar, ni donar, ni entregar nada. Dios lo regala al que quiera aceptarlo, ¿sí? Este regalo entonces está disponible para todo aquel que lo quiera recibir. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después sigue hablando que el que no cree, el que no ha creído, ya ha sido condenado. Sin embargo, hoy lo que vamos, en este contexto de la Pascua, vamos a hablar del tema del temor que ahora más que nunca se ve con todo este tema de la pandemia, que nos obliga a adaptarnos, que nos obliga a rearmar nuestras vidas, la forma en que vivimos, y también se presenta en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Se presenta el problema del temor. Entonces, ante la pandemia del coronavirus, hay muchos cristianos que viven presas del temor y hasta aman el temor.
esta sensación de amor, de temor envuelve sus cuerpos, ¿sí? Y viven atentos a cualquier tipo de noticia que haga crecer su temor. Hay mucha gente que siendo cristianos y habiendo ya pasado al reino de la luz y al reino de la libertad y al reino de la justicia, continúan temiendo, continúan abrazando el temor. ¿Y por qué viene esto? ¿Cómo lo puedo relacionar esto con la palabra de Dios? En Números 13 y 14 está el relato de cuando Moisés envía a los 2 espías, uno por cada tribu. Cada uno de estos espías eran jefes de tribu. Dios los envía a cada uno de ellos, a Moisés envía a cada uno de ellos a inspeccionar la tierra prometida. Ellos tenían que recorrer la tierra prometida, recorrer las ciudades, y cada uno de ellos debía obtener una impresión personal y atestiguar cómo eran las ciudades, cómo eran los campos, si había árboles, si no había árboles, si había animales, cómo era la gente. Tenían que hacer todo un análisis y luego transmitir sus percepciones al pueblo. Entonces, en Números 13 y 14 vemos cómo Moisés envía, a pedido de Dios, 2 espías, uno por cada tribu, a inspeccionar la tierra prometida. Ellos la recorren, ¿saben por cuánto tiempo? Por 40 días. Y cada uno obtiene impresiones personales. Entonces, vamos a leer Números, en el libro de Números, desde el capítulo 13, versículo 16. Les doy tiempo para que lo busquen. Números, desde el capítulo 13, versículo 16. ¿Sí? El libro de Números es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números es el tercer libro de la Biblia. Es un libro muy lindo, muy agradable. Si bien tiene algunas especificaciones sobre el templo y el servicio, también tiene una parte de la historia de Israel. ¿Sí? Números 13, 16. Yo voy a leer traducción lenguaje actual porque es más fácil de entender que la Reina Valera. No es que no sea válida la lectura, sino que el lenguaje es más entendible al lenguaje actual. Dado que yo estoy grabando esto y quién sabe hasta dónde lo pueden llegar a ver, es que vamos a tratar de que el lenguaje sea lo más claro posible. Empiezo. Entonces, capítulo 13, versículo 16. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán. Les dijo: vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, y si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, y si son fuertes o frágiles como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. Todo lo que ellos tenían que observar. No sean miedosos y traigan algo de lo que la tierra allí produce. Comenzaba la cosecha de las primeras uvas cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región. Empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Amat. Entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esa ciudad de Hebrón aún existe, hermanos. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Los espías vieron que en Hebrón vivían Ahimán, Sesai y Talmai, que eran descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo
cortaron un racimo de uva tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Le dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre hay abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Y agregaron: lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciendo que el territorio era malo. No lo hagan, les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Entonces aquí vemos que 10 de los 12 espías eran portadores de malas noticias y que tan solo Josué y Caleb tenían la fe de que ellos iban a poder tomar la tierra. Estos 10 espías desataron tal pánico en el pueblo de Dios porque ellos veían con sus ojos humanos, desde sus ojos humanos comparaban, veían su imposibilidad física de hacer frente. Imagínense, ellos que vivían en tiendas, desde su perspectiva, vivían en tiendas de campaña y tenían armas o utensilios de bronce, tener que enfrentarse con ciudades o pueblos que estaban totalmente amurallados y que tenían la tecnología del hierro. Tenían a gigantes y ellos eran tan chiquitos. Entonces ellos, desde su perspectiva humana, se comparaban y se desanimaban porque se olvidaban que Dios estaba con ellos. Sigamos. Capítulo 14. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros: vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron las ropas en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran 2 de los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allá siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Hasta ese tiempo ellos estaban alimentándose del maná que caía del cielo y de las codornices. Dios les enviaba el maná, que era como una especie de pan con sabor a miel, y les enviaba codornices
para que ellos pudieran comer. O sea, su única dieta era el maná del cielo y las codornices que son como unas palomitas chiquitas. Eso era lo único que tenían para comer. Y estaba diciendo Josué, allí siempre habrá abundancia de alimentos, o sea que van a poder variar la dieta. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante, seguía Josué, es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Vean, ¿ve? Ellos no tienen quien los cuide. Ahí está afirmando Josué. Ellos no tienen quien los cuide. Josué estaba afirmando su fe en Dios sabiendo que Dios los cuidaba. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo, pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlo. ¿Ven lo que sucede cuando la masa no piensa, se enloquecen y los querían linchar? Por más que Josué estuviese convencido, y no es solamente una afirmación de fe. Josué había visto los milagros y tenía en mente, en su memoria, recordaba todos los milagros que había hecho Dios con ellos, desde que los liberó de Egipto, desde que había abierto el Mar Rojo, la columna de fuego durante la noche que les daba calor, que les daba luz, la columna de humo, de nube que tenían durante el día, que los protegía del sol, la alimentación milagrosa, todas esas cosas ellos, milagros de Dios. Y sin embargo la gente, a pesar de haber visto esos milagros de Dios, se habían olvidado de él. ¿Cómo termina esta historia? Lo pueden leer en Números 14, pero básicamente es que a causa de su incredulidad, el pueblo fue condenado a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran en él todos aquellos que habían murmurado. Y los hijos que ellos pretendían proteger, sus hijos menores a 20 años, esos serían los que ingresarían en la tierra prometida. Por supuesto que los 10 espías, los que agitaron al pueblo, ¿de qué murieron? Murieron de una plaga. Hoy, cuando lo estaba leyendo, me sorprendí de la forma en que murieron los espías. A causa del temor y del pánico que habían desatado, ellos murieron por una plaga, murieron por una peste. Hoy no es necesario salir a recorrer ninguna tierra, basta con prestar atención a los medios de comunicación, a las redes sociales, que tienden a aumentar la gravedad de la pandemia que vivimos, causando pánico general. Ahí la gente tiene mucho temor, tiene mucho terror, y a causa de eso también creen a cualquier cosa o sugerencia que les dicen: para prevenir la pandemia tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y en sí mismo ni en los gobiernos, ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud tienen seguro cómo tratar las cosas. Es algo que va modificando según las opiniones de cada uno, según lo que va sucediendo, cómo se van dando las cosas que ellos van sugiriendo. Y la gente, obviamente, acostumbrados de repente a tener una vida tranquila, una vida bastante estable, que se presente esta crisis, causa mucho pánico, causa mucho terror. En cualquier caso, nosotros, y como afirmaba Josué, no estamos solos. Nosotros tenemos a Dios que nos cuida, nosotros tenemos a Dios que nos acompaña y tenemos a Dios que nos sostiene en todo. Le invito a que vayamos al Nuevo Testamento y busquemos en 2 Timoteo 1 del 7 al 9. Pasemos al Nuevo Testamento y busquemos el libro 2 de Timoteo 1 del 7 al 9.
Segunda de Timoteo 1, de 7 al 9. Si no lo encuentra ahora, puede pausar el video y volverlo para atrás hasta que encuentre el libro y seguir. Continúa. Segunda Timoteo 1, del 7 al 9. Esta versión es, creo que es la versión, la Biblia de las Américas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, o sea, no nos ha llamado a partir de lo que nosotros hemos hecho, sino según su propósito, el propósito de Dios, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La palabra aquí es clara al decirnos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino al contrario, nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, este dominio que nos sirve para contener este temor, estos miedos. Dios nos dio entonces el poder sobre el miedo, nos dio la capacidad de autocontrolarnos. Vemos que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, ¿sí? Y estaba sufriendo por el Evangelio, pero así todo escribió semejante carta a Timoteo, animándole a decirle que no tenga temor, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y entonces la pregunta es, hoy, ¿estás sufriendo la cuarentena y el aislamiento? Hay pestes por todas partes, ¿no? Pero no tengas miedo, porque Dios está con vos hoy. Más allá de que las cosas sucedan afuera de una forma o de otra, no tengas temor, porque Dios está con vos. ¿Te puede alcanzar el virus? Sí, te puede alcanzar el virus. Te podés enfermar, todos nos podemos enfermar. Hay algunos que dicen que los cristianos no nos vamos a enfermar. Sí, los cristianos nos enfermamos igual que el resto. Pero la forma de pasarlo es distinta, porque nosotros estamos con Él. El resto del mundo no tiene a nadie. Y si vos hoy, por ejemplo, estás escuchando este mensaje y tenés una vida sin Dios, cuando estés enfermo vas a pasar la enfermedad solo. Pero hoy tenés la oportunidad, si querés, de empezar a vivir con Dios. Hoy tenés la oportunidad de que las cosas que hasta hoy has pasado en soledad, hoy las puedas pasar acompañado de Dios. Y la pregunta entonces es, sí, está bien, yo soy hijo de Dios, yo pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz, y pasé desde del temor, del reino del temor al reino de la seguridad. ¿Por qué temo? ¿Por qué sigo temiendo? ¿Por qué sigo cometiendo este temor? ¿Por qué abrazo el temor? Y esto es porque nosotros tenemos hábitos que arrastramos de un lugar a otro. Y así como el pecado que nosotros cometemos, lo cometemos porque lo hacíamos de manera acostumbrada en el reino de las tinieblas, aún estando en el reino de la luz, cometemos, pero ya no porque el pecado tenga dominio sobre nosotros, sino porque es costumbre que tenemos arraigada en nuestro ser. Por ejemplo, buscando una analogía, hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos un crisol de razas. Argentina es un país que es diferente del resto de los otros países de Latinoamérica. La forma de hablar del argentino es muy diferente del resto de los latinoamericanos. Los que comparten nuestra forma de hablar son los chilenos, los argentinos y los uruguayos.
uruguayos. Los chilenos quizá en menor medida porque tenemos la separación de los Andes. Pero nosotros tenemos una forma muy particular de hablar que es propia de las costumbres que trajeron los inmigrantes que en el siglo XIX vinieron a poblar nuestras tierras, ¿sabes? Es así que vinieron alemanes del Volga, italianos y españoles, y con ellos trajeron su música, su comida, su idioma, sus formas de pensar. En las zonas, hay una zona aquí donde de la ciudad de Paraná, que más al sur, que está lo que decimos la zona de las aldeas alemanas. Estas aldeas aún se habla el alemán. Hay muchos alemanes que todavía siguen haciendo comida muy sabrosa y muy deliciosa. Aquí hay sociedades, por ejemplo está la sociedad española, la sociedad italiana, también hay una asociación de alemanes del Volga, y cada uno de esas sociedades trata de mantener y de enseñar las costumbres que tenían en esos países de origen. Nosotros, cuando pasamos al reino de Dios, desde el reino de las tinieblas, hemos traído las costumbres del viejo reino. A pesar de que nosotros tenemos pasaporte celestial, tenemos costumbre del viejo reino. Tenemos lascivia, envidia, gula, rencor, temor, etc. Hoy muchos temen y ejercen el temor, pero porque es un pecado que traemos desde el viejo reino. Y este pecado es algo que hay que arrepentirse. No estoy diciendo que hay que ser insensato o andar sin cuidado, porque el miedo es parte de las emociones, pero si el miedo es extremo, el amor al temor es un pecado. Entonces, ante esto que está sucediendo, ¿en qué lado estás? ¿Estás como los espías malos o como los espías buenos? ¿De qué lado estás? ¿Estás como los espías llenos de temor o sos como Josué, como Caleb, que tenían fe en Dios, que a pesar de todo, a pesar de las imposibilidades, ellos se apoyaban en Dios? ¿Estás viendo esto con tus ojos terrenales o estás viendo la obra de Dios en todo esto? Yo te quiero decir algo, que esto de la pandemia es una prueba de Dios, es una prueba de Dios al pueblo de Dios, es una prueba así terrible y tal como es para que la iglesia de Dios despierte. Él está separando el trigo de la cizaña. Va a haber gente que se va a levantar, va a haber gente que se va a quedar de camino. Dios está probando la fidelidad de su pueblo con esta pandemia y está haciendo volver a algo que se había perdido, que es el culto familiar, el buscar a Dios en casa. Hoy no tenés más tiempo que para nada, que no tenés tiempo, no tenés que ir a trabajar, tenés que quedarte en tu casa. Algunos decían cómicamente, me la paso durmiendo todo el día y no hago nada. Justamente ahora, por dormir y por no hacer nada, vas a salvar el mundo. Bastante cómico. Pero Dios tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, hoy el mensaje que yo te quiero transmitir es que a vos, cristiano, si atesorás el temor y el miedo, Dios te está pidiendo que te arrepientas de ese temor y que te lances a confiar en Él. Más allá de lo que tus ojos humanos vean, lanzate a confiar en Dios. Dice la palabra que aunque a tu diestra caigan 1000 y a tu lado 10.000, Dios te va a seguir sosteniendo. Hoy, en las vísperas de las Pascuas, recordamos la resurrección de Cristo y con ella viene nuestra ciudadanía celestial, un nuevo reino donde vivir con libertad del pecado, del temor, con alegría que viene del cielo, y todo esto es gratuito
para el que lo quiera. Entonces, la pregunta es, ¿te interesa participar de esta ciudadanía celestial? ¿Te interesa aceptar el regalo de Dios? Si te interesa, solo debes reconocer que sos pecador y que Dios envió a Cristo para salvarte. Si querés ser ciudadano del cielo, repetí conmigo esta oración. Dios, te doy gracias por esta oportunidad de ser ciudadano del cielo. Reconozco que soy pecador y que enviaste a Cristo a morir por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados. Acepto a Cristo, que sea mi Salvador y que venga a reinar a mi corazón. Gracias, Dios mío, por darme la salvación y la vida eterna, y que un día cuando muera te veré cara a cara por toda la eternidad. Amén. Si hiciste esta oración, entonces te doy la bienvenida a la familia de Dios. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, que el Señor los bendiga en lo que resta del día. Amén.